Pero quiero decirte que esta palabra es una continuación de la palabra que recibimos el primer domingo. ¿Está bien? Yo creo que Dios quiere agregar algo más sobre eso porque hay algo sorprendente que Dios quiere hacer en medio de nosotros este año. Yo lo creo de verdad. Y mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 4. Yo voy a estar haciendo algunas pausas porque la palabra es maravillosa, ¿está bien? Dice así primero, el verso 4. Una vez, mientras comían con ellos, es por eso que siempre en un grupo de conexión necesita haber comida, ¿ok? Ustedes saben de que, bueno, ese es otro tema, pero dice que estaban comiendo. Les ordenó, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Se han dado cuenta cómo comienza el versículo 4? Dice, y bueno, esta es otra versión, dice, y estando juntos les mandó. En mi versión y en otras versiones dice una vez y en otra versión dice en una ocasión. O sea, era un día completamente normal. Y es que en medio de un día normal, en medio de un día cualquiera, y es así que Dios se mueve, a veces creemos que el momento que Dios va a manifestar más humano sobre nosotros es un domingo cuando venimos a la reunión. Y de hecho cuando venimos acá Dios es sorprendente, pero la forma que Dios quiere manifestar más ese factor sorpresa en nuestras vidas es en nuestro día a día y de la forma más inusual que tú puedas imaginar. Y tú necesitas tener un corazón abierto para que Dios pueda moverse de esa forma en tu vida, en un día común. Como dice acá, y es interesante que en un día común Jesús les iba a explicar algo muy sorprendente y que iban a recibir la mayor promesa de sus vidas. Tú sabes, la mayor promesa no es un auto, la mayor promesa no es una casa propia, la mayor promesa se llamaba Dios habitar dentro de ti. Que la divinidad venga a habitar dentro de ti. Y no era un día especial, no era un día de culto, no era, no sé, la reunión especial en Jerusalén. No, ellos estaban en un día normal, una vez, un día común. Y es así que Dios se mueve en medio de nosotros. El día que menos esperas, Dios hace algo que tú no esperabas, que tú no estabas imaginando. El verso 5 dice lo siguiente: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Lo que estaba sucediendo aquí era increíble. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios no habitaba en las personas. Dios habitaba solo en una nación. Dentro de esa nación habitaba solo en una ciudad. Dentro de esa ciudad habitaba solamente en un lugar llamado el templo. La ciudad se llamaba Jerusalén, la nación se llamaba Israel. Dentro del templo no habitaba en cualquier lugar. En el templo habían 3 lugares: había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Él no habitaba ni en el atrio ni en el lugar santo. Él habitaba en el lugar santísimo. Y en el mismo lugar santísimo, él no habitaba en todo el lugar santísimo. Él estaba en un mueble llamado el Arca de la Alianza. Para los judíos, esa era la visión de Dios. Si ellos querían acercarse a Dios, ¿dónde tenían que ir? Tenían que ir a Jerusalén, al templo. Pero hoy nuestro pensamiento no puede ser más ese. Espero que tú no vengas aquí diciendo, estoy yendo para encontrarme con Dios. O sea, que sea ese tu pensamiento al creer que te vas a encontrar con Dios internamente. Pero este no es un templo, esta no es una iglesia, este es un local de ropa, ¿ok? Y para ellos era algo sorprendente, porque en aquella época, si tú querías hablar con Dios, tenías que ir a esos lugares. Si tú querías que tus hijos se acerquen a Dios, tenías que ir a esos lugares. Hoy no es más así, porque el Señor dijo que Él ya no iba a habitar más en lugares hechos por el hombre, que Él iba a habitar en nuestros corazones al recibirlo por la fe, al creer en su obra de la cruz. En la obra de la cruz Él iba a venir a habitar dentro de nosotros. Entonces ellos estaban recibiendo una gran promesa, no era cualquier cosa. Ellos no dijeron, ya sabemos ese versículo, ya hemos leído tantas veces. No era algo sorprendente. O sea, Señor, ya no vamos a ir al templo para encontrarnos contigo,
Ya no vamos a ir a Jerusalén, ya no vamos a ir o solamente, y es más, en aquella época no todos iban al lugar santísimo. Habían sacerdotes y no entraban todos los sacerdotes, solamente entraba el sumo sacerdote. ¿Sabes cuántas veces al año? Una sola vez al año. Entonces para ellos esto era una locura. O sea, Dios, tú vas a habitar ahora dentro de nosotros. ¿Sabes qué? Hay una gran noticia que quiero hacerte recordar. Que si tú tienes a Cristo, si tú has reconocido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, hoy el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Si nos reunimos en este lugar, no es porque aquí vas a estar más cerca a Dios. Si nos reunimos en este lugar es para estar juntos como iglesia, porque necesitamos los unos de los otros. Pero Dios, cuando tú sales de este lugar, no se queda acá. Cuando tú sales de este lugar y tú te subes al colectivo, Dios se sube al colectivo porque Él está contigo. Si tú vas a tu casa, Él sigue contigo. Si estás durmiendo, Él sigue habitando dentro de ti. En el Antiguo Testamento era la visita de Dios. Él visitaba en momentos ocasionales. Pero en el Nuevo Testamento, por la obra increíble de la cruz, ahora Dios ya no nos visita. Hoy Dios está dentro de nosotros permanentemente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ellos reciben eso. Entonces, ellos reciben una gran promesa. Pero esa gran promesa no venía en forma de bono, no venía en forma de auto, no venía en forma de IFE, venía como un regalo de adentro. Y tú tienes que recordar que los mejores regalos vienen de adentro, no vienen de afuera. Los mejores regalos vienen de adentro. Puedes decirle eso al que está a tu lado, dile, los mejores regalos vendrán de adentro y no de afuera. La mayor promesa que Dios les estaba dando, el mayor regalo que Jesús podía entregar a sus discípulos, no venía de afuera. No les decía, muchachos, como me han seguido 3 años, a cada uno les voy a dar una casa propia, está bien, no van a pagar nada. No venía de afuera, el mejor regalo venía de adentro, que era el Espíritu Santo habitando en ellos. Los mejores regalos vienen de adentro. El mejor regalo es tener paz. Es bueno tener un buen colchón, ¿verdad? Para aquellos que nos gustan los colchones amplios, ojalá que inventen cada vez más grandes, king, extra king, yo qué sé. Pero tú sabes que de nada te sirve tener un super colchón y no tengas paz para dormir. De nada sirve que tengas un buen colchón y tengas que tomar remedios todas las noches, porque si no, no puedes dormir en paz. Los mejores regalos vienen de dentro. Los mejores regalos no vienen de afuera. Y es así, y mire lo que dice el verso 6 en adelante. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia todo lo que Jesús tenía que soportar, ¿no? Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Por qué le están preguntando eso? Porque los judíos en aquella época estaban bajo la opresión del imperio romano. Y ellos querían ser libres, que sean restaurados. Ellos por mucho tiempo alucinaron que Jesús iba a ser algún tipo de rey militar, político. Que Él iba a venir con todo un ejército y iban a vencer al imperio romano y finalmente iban a tener su libertad. Pero ellos no sabían que la libertad que Jesús les vino a dar no era del imperio romano, sino era una libertad interna, como dije hace unos minutos, de adentro. Y ellos le están diciendo a Jesús, Jesús, entonces ya. Para los que no saben, el momento que estamos leyendo, Jesús ya murió y ya resucitó. Él está dentro de los 40 días antes de ascender a los cielos. Y los discípulos le están preguntando, Jesús, muy bien, ok, ha sucedido todo esto. Y ahora, ¿vamos a recuperar a Israel? ¿Vamos a salir de la tiranía del imperio romano? Porque ellos estaban oprimidos por el imperio romano. Y miren la respuesta de Jesús. Él les contestó en el verso 7. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Wow, una vez, di conmigo, una vez. Estamos viendo un episodio increíble en un día cualquiera. Y quiero comenzar diciéndote de que Dios no es programable. Dios no es programable. Nosotros somos programables.
El día que hablé sobre el factor sorpresa les dije que a nosotros nos encanta tener nuestra agenda, que no está mal. Y a veces queremos que Dios se encaje en nuestra agenda, en nuestra planificación. Pero Dios no trabaja de esa forma, Dios trabaja de formas diferentes. Dios trabaja más o menos como trabajan nuestros niños pequeños. Si usted se ha dado cuenta, los niños no son programables. O sea, Mateus, ahora último, le ha entrado una onda de que 6:30, 6 ya se despierta. Pero él no se despierta y está mirando el techo, él se despierta, se para, sale de su cuna, va hasta nuestra cama, de nuestra cama baja de la cama y él quiere bajar al primer piso, al living. Su día ya comenzó. ¿Tú crees que en algún momento ese pedazo de humano nos dice, papá, quizás quieren descansar un poco más, quizás quieren dormir un poco más, estarán cansados quizás? Y hay días que cuando no necesitamos hacer nada relevante, ¿ok? Duerme hasta tarde. ¿Ya les ha pasado eso? Que cuando quieres que duerman un poco más, se despiertan temprano. Es una, no sé si es, no voy a llamar de lo que quería llamar, pero parece, no sé, una cosa rara que sucede en el universo, ¿verdad? Y cuando quieres que despierten temprano, parece que han tomado diazepam esos niños. Y es que los niños no son programables. Ellos no están esperando tu agenda. Ellos no están diciendo que quizás estás haciendo algo para que ellos tengan hambre. Ellos tienen hambre y punto, y se ponen a llorar. Ya van cambiando cuando van creciendo, pero cuando son muy pequeñitos, ellos no están esperando tu horario, tu tiempo, si quieres descansar más, si tuviste una mala noche, porque ellos no son programables. Ellos no van a buscar tu agenda para que ellos puedan pedir algo, moverse de alguna forma. Y aunque no lo creas, ciertas cosas en la vida son como los niños pequeños son con sus padres. Ciertas cosas en la vida van a ser así, y principalmente Dios es así. Quiero mencionar algunos nombres de Dios. Por ejemplo, Dios, primero, no es programable. ¿Ok? Dios no está trabajando de acuerdo a tu agenda. Ah, hijo, me olvidé pues que tú el próximo año querías hacer tal cosa, ¿verdad? Uy, verdad, me olvidé que querías mudarte. Gabriel, ¿cómo hacemos? Vamos a reprogramar todo aquí en el cielo porque tal persona planificó tal cosa para su vida. Dios no es así. Su nombre es inmutable. Di conmigo, inmutable. Tranquilo, esto no es algo de los Avengers, ¿está bien? Inmutable significa que Él no cambia. Dios es inmutable, Él no cambia, es su forma de ser, es su esencia, y Él es así. Él no va a cambiar de opinión. Si Él te ha llamado y tú has metido la pata en medio de ese llamado, Él no va a cambiar sus planes por tu metida de pata, porque simplemente Él ya te llamó. Él es inmutable. Él no dice, voy a llamar a Iván, y de pronto Iván en unos meses mete la pata y dice, uy, metió la pata, entonces ya no puedo hacer nada con él. Si Él te llamó y punto. Si Él te escogió y punto. Por eso tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios para siempre. Él no te está mandando al infierno cada vez que te portas mal. Uy, lo salvamos. Al día siguiente te portas mal, al infierno. Lo salvamos, al infierno. Al infierno. Lo salvamos, al infierno. Dios mío, o sea, si existe un ángel que escribe tu nombre en el libro de la vida y existe otro que está borrando tu nombre en el libro de la vida, ese papel ya está agujereado, porque tantas veces que han debido borrar nuestros nombres, ¿verdad? ¿Cuántos reconocen aquí que ya tenían un libro más o menos de aquí hasta el techo para poder hacer un agujero? Y es así, pero Dios no cambia. Él te hizo su hijo y nada va a quitarte esa condición, esa posición de hijo y de hija, nada ni nadie. Por eso la palabra dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios es inconvencible. Dios no trabaja de la forma que a veces creemos que Él trabaja. Él es inconvencible. Él tiene un propósito. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él tiene ese propósito desde antes de la fundación del mundo. O sea, ponte a pensar, no lo tiene.
a Dios no le pasa lo que nos puede pasar a nosotros, que a última hora, cuando estás naciendo, cuando estás ahí en el hospital por nacer, hay Dios, se me olvidó hacerle una historia, ¿qué le ponemos ya que se muera el 2037? Ya, vamos a... Tu historia está escrita desde antes de que este mundo haya sido fundado. Eso significa que las cosas ya están hechas. Él es inconvencible. Entonces no trates de luchar con Dios. No hagas eso. Mejor, en humildad, ríndete a sus planes. Ríndete a Él. ¿Cuántos creen que la Biblia es un manual de vida para nosotros? ¿Cuántos creen de verdad eso? Crees mal porque no lo es. Ya escuché eso muchas veces y eso es mentira. La Biblia es un manual de vida. Es mentira, no es ningún manual de vida, es un manual de misterio. Voy a ir a la Biblia y ahí me va. No es así, porque Dios no trabaja así. Es un manual de misterio. Solamente quien ha leído la Biblia y ha meditado en ella va a concordar con lo que estoy diciendo. Es un manual de misterio. Porque cuando Dios tenía que condenar a alguien, lo salva. Porque cuando creías que era el fin de esa persona, de pronto Dios aparece. Porque cuando un rey tenía que elegir al hijo mejor, de pronto Dios dice, no quiero que escojan al mejor, quiero que escojan al peor. Porque de pronto cuando en el linaje de Jesús creemos que Dios va a colocar mujeres santas, Dios dice, en el linaje de Jesús, aquellos que van a estar en el árbol genealógico de Jesús, quiero que esté una prostituta, quiero que esté una extranjera, quiero que esté la mujer del adulterio con David, quiero que estén esas personas. Entonces no me digas que es un manual de vida. No es un manual, ahí voy a vivir. No es así, es un misterio, porque Dios trabaja de esa forma. Yo sé que suena muy bonito, que es un manual de vida, pero no es así. Y cuando tú creías que tu vida iba a ser de una forma, Dios de pronto dice, no, esto es lo que yo quiero para ti. Recuerda lo que te dije de Nayara cuando nos casamos, antes de casarnos. No, yo no me voy a casar con un pastor, Dios le dio un pastor. Yo jamás voy a salir de Brasil, salió de Brasil antes de que todas sus amigas. Ahora quiero que Nayara diga que la Biblia es un manual de vida. No lo es. Es un misterio. Y Dios trabaja de esa forma. La Biblia dice que Dios es como el viento. ¿Cuántos podemos saber, hoy día el viento va a estar? No, es un misterio. No, pero ahora tenemos la tecnología. Si es la tecnología, entonces no habrían desastres, no había nada de eso. ¿Sabes qué? Dios es improgramable. No existe esa palabra, está bien, pero Él es improgramable. Él no es programable. Y quiero decirte que si actualmente tu vida está desprogramada, tú sientes un poco de caos en algunas áreas de tu vida, quiero decirte que tranquilo, aún estás a tiempo. Dile al que está a tu lado, aún estás a tiempo. Mientras que más meditamos en la palabra, más nos damos cuenta de esto. Y no solamente en la palabra, mientras más meditamos en nuestra experiencia y nuestra historia con Dios, yo quiero decirte algo. Si tú has hecho a Jesús el rey de tu vida, porque tú puedes creer en Dios, pero aún así tú mismo seguir siendo el rey de tu vida, de hecho que no vas a encontrar lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque solamente está el programa de Pepito y de Luchita, de su vida. Pero cuando tú permites que Dios invada tu vida, vas a concordar conmigo, vas a decir, las cosas que hoy quizá valoro son las cosas que menos esperaba en mi vida. Las cosas que menos pensaba hacer quizás son las que hoy estoy haciendo. El lugar, no lo tomen a mal, ¿está bien? Pero el lugar que por último yo iba a escoger para vivir era Chile. Y no estoy hablando mal de Chile, es un país muy maravilloso y todo eso, pero era el último lugar que yo pensaba en mi mente para vivir. ¿Y a dónde Dios me trajo? A Chile.
Pero tranquilos, cuando Dios se mueve en nuestros corazones y trabaja en nosotros de esta forma sorprendente, no piense que estoy aquí, ay, ¿saben qué? Toda mi vida soñé en no venir acá y estoy acá, pero bueno, estoy obedeciendo a Dios. No, no, no. Dios no es un tirano. No pienses que Dios es malo, no pienses que Dios trabaja de esa forma en tu vida y dice, no, 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 yo no quiero eso para ti, yo quiero esto, pero Dios no me gusta, no me importa. Igual, no. Él trabaja de una forma que al final aquello que Él nos entrega, tú dices, es lo mejor que me ha podido pasar. Yo puedo decir que lo mejor que me ha podido pasar ha sido venir a este país. Pero ¿tú crees que yo pensaba eso hace unos años atrás? Yo era peruano así, pura cepa. Yo quería enterrar mis huesos en Perú, quería morir allá, si Dios me había llamado a predicar, yo quería predicar allá, que el mundo se salve, que ellos vean lo que hacen, ¿está bien? Que los chilenos se salven por ellos, que no sé, pero yo no era lo mío. Es más, yo ni siquiera pensaba en salir de mi ciudad. Pero después Dios fue trabajando de una forma. Si permites que Dios comience a reinar en tu vida, vas a darte cuenta que su reinado siempre te va a sorprender. Pero tranquilo, Dios es estable. Tranquilo, Dios no te va a llevar a un lugar y va a decir, uy, no hice las cuentas para acá. Uy, no sabía que te ibas a encontrar con eso. Está todo fríamente calculado. Dios no es improvisado. ¿Ok? ¿Están aquí conmigo todavía? Y los discípulos ya habían pasado muchas cosas con Jesús. Yo me pongo a pensar en los discípulos. ¿Qué hubiera sido si nosotros hubiéramos sido uno de los 12 de Jesús? Desde el inicio ellos se sorprendieron con la forma que Dios comenzó a actuar, que Jesús comenzó a actuar. Ellos creían primero que Jesús iba a ser un libertador en armas, político. Pero no, Jesús no era eso. Y ellos se sorprendieron. En cada episodio que tú ves de Jesús moviéndose, dime si no es sorprendente un día viendo a un ciego. Los discípulos, wow, Jesús va a sanar a ese ciego. Pero Jesús hace algo, naturalmente hablando, asqueroso. Él escupe en el piso, hace su preparado ahí, ¿no? Agarra y ¡plá! En los ojos del ciego. Yo imagino que los discípulos cada vez decían, o sea, ¿habrá cómo sorprendernos Jesús de alguna forma más? Y cada vez los sorprendía más. Y ellos habían vivido de esa forma, o sea, muchas cosas que no entendieron de Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Ya te ha pasado vivir de esa forma que hay cosas que no entiendes? ¿Ya te pasó? Que tú dices, pero ¿cómo? O sea, pero Jesús, ¿qué vas a hacer con esto? No, yo creo que ya perdiste el control, Jesús. Yo creo que tú ya me dejaste hace tiempo. Pero Él sigue en el control. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Todas las cosas, buenas y malas, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. El verso 6 de Hechos capítulo 1 que hemos leído dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Escúchame, por más de 3 años, ¿cuántos años? Más de 3 años Jesús les había enseñado que su reino no era de esta tierra. Él les había dicho, muchachos, yo no voy a ser el presidente de Israel, ¿entiendan? Yo no voy a ser, no soy eso. Yo vine para algo eterno, para algo mucho más grande de lo que ustedes estaban pensando. Pero aún así, ellos seguían hablando del reino de Israel. Ellos seguían pensando de que Israel iba a conquistar el mundo, de que iba a salir del dominio del Imperio Romano. Yo creo que a veces Jesús, en el buen sentido, se ríe de nosotros. Principalmente cuando estamos planificando. Y muchas veces, diría, principalmente cuando creemos que ya no hay solución. ¿Recuerdas el día que Pedro fue a pescar y no pescó nada? Yo te pregunto, ¿qué crees que pensó Pedro esa noche que no pescó nada? No pescó nada. Y algunos hemos pasado por temporadas en nuestra vida así, que no está sucediendo nada, no te resulta
nada. Te preparas, trabajas, estudias y no resulta nada. Pedro seguramente estaba pensando, soy un fracaso, es un problema, la economía está terrible y encima esta noche no hemos pescado nada. Creo que Jesús estaba con una sonrisa porque lo que Pedro no sabía, que horas después se iba a encontrar con el Mesías y iba a tener la pesca más grande que tuvo en su vida, que fue la pesca milagrosa, al punto que las redes no podían sostener tal pesca. Quizás tú estás diciendo, no, ya no hay solución para esto, y Jesús está con una sonrisa en el cielo diciendo, no tienes idea lo que yo aún voy a hacer en tu vida. No tienes idea lo que aún yo voy a hacer en tu casa. Porque yo no trabajo según tu agenda, según tu programa, porque Dios no es programable. Dios no es programable, Él llega simplemente. ¿Ya han escuchado esa palabra que dice, Jesús es caballero de caballeros? ¿De dónde han sacado eso, por Dios? Ya como cristianos tenemos algunas frases, ¿no? La Biblia es un manual de vida. Ajá. Mira la genealogía de Jesús, mira los reyes que Dios escogió. Mira la vitrina de los héroes de la fe. En Hebreos 11, los héroes de la fe. Asesinos, mentirosos, prostitutas, los héroes de la fe. Veamos a Abraham. Un día Dios llama a Abraham. Para los que no saben, Abraham no era judío, porque en esa época ni siquiera existía Judá, no habían nacido esas personas. Dios llama a Abraham de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar en aquella época que no servía al Dios que tú y yo conocemos. Pero un día Dios llama a Abraham de ese lugar, o sea, de un lugar improbable. Tú y yo somos improbables. Mira al que está a tu lado, dile, hola, improbable. Lo llama de un lugar improbable, de un lugar que todo era visible. Ellos tenían sus dioses visibles, tenían sus estatuas visibles de aquella época. Y Dios los llama para servir a un Dios invisible. Y Dios llama a Abraham y le dice, yo te llevaré a una tierra. ¿Cuál tierra, Señor? No te voy a decir. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? No te voy a decir. Génesis capítulo 12, verso 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Un momento, ¿qué Dios, qué manual de vida es ese? Mimi, ¿tú soñabas de niña venir a Chile? Iván, ¿tú soñabas venir a Chile? Johan, ¿tú tenías sueños de venir a Chile? ¿Ah? No, pues tú vivías, pero de niño. Un día fuiste niño. Tú tampoco. Estoy haciendo la pregunta a ellos porque yo estaba hablando de mí en contexto, pero cada uno de ustedes, si han permitido que Dios sea el rey de sus vidas, van a darse cuenta que han sucedido cosas que tú no esperabas. Dios le dice a Abraham, sal de tu patria, de tus parientes, de la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Haré de ti, ¿qué cosa? Una gran nación. Y para hacerle una gran nación, Abraham tenía que tener ¿cuántos hijos? Muchos hijos para que sea padre de una gran nación. Y te haré famoso. Wow. Y serás una bendición para otros. Maravilloso. Algunas cosas aquí interesantes. Hay una promesa y hay un proceso. A nosotros nos encanta la promesa, pero nos olvidamos que en muchas de esas promesas que pueden ser automáticas, la gran mayoría existe un proceso. Proceso. Y a veces creemos que por causa del proceso Dios no dio la promesa, porque tú dices, oh, pero pasó tanto tiempo que escuché esa promesa de Dios y no sucede nada. La circunstancia está peor, parece.
El tipo está peor. Cada vez huele mal. Proceso. Por el hecho que no ves automáticamente no significa que Dios no te lo haya dicho. Dios le dijo, haré de ti una gran nación. Y algo interesante también lo que acabamos de leer es que Dios le dijo, haré de ti una bendición. No le dijo, te voy a dar una bendición, le dijo, te haré una bendición. O sea, significa que no es algo que yo obtengo, sino algo que yo soy. Una cosa es lo que yo obtengo como bendición y otra cosa es que Dios te diga, tú serás una bendición. Una cosa es que tú seas alguien en la iglesia que solamente recibe, pero otra cosa es que tú entiendas que Dios te ha hecho una bendición y entiendes que Dios quiere usarte a ti para bendecir a los demás porque tú ya eres una bendición. Cuando tú entiendes eso, te vas a dar cuenta que sembrar es mucho más grande que cosechar. Que el más bendecido en esta reunión no eres tú, soy yo. Porque yo estoy entregando y tú estás recibiendo. Pero tú también puedes entregar, porque Dios nos hace una bendición. Génesis 12:3, el verso siguiente dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía? 75 años. Muy bien, no necesitamos mucha matemática para entender algunas cosas aquí. 75 años Dios le promete que sería una gran nación. Dios le promete que le daría muchos hijos. Al punto que Dios le cambia el nombre. Abraham significa padre exaltado y Abraham con H significa padre de multitudes. Imagínate Abraham con 75 años, quizás ya con el cabello blanco. Oye, caballero, en la Vega de por allá. Oye, caballero, ¿y cuántos años tiene usted? 75. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Padre de mucha gente. Pero ¿cómo así? Es como que seas moreno y te llames rubio. Rubio, pero es moreno. O eres rubio y te dicen, moreno. ¿Cómo así? ¿Cómo padre de mucha gente? Y es que es interesante que todo esto sucede cuando Abraham tenía 75 años. ¿A los cuántos años él tuvo su primer hijo? ¿Y su único hijo contado por Dios? 100. ¿Cuántos años pasaron de la promesa hasta recibir a su hijo? 25 años. Yo no sé hace cuánto tiempo estás esperando una promesa, pero en el caso de Abraham fueron 25 años. Y aquí el asunto es el siguiente, y es a esto que quiero entrar. Que todo esto sucede un poquito tarde de la agenda de Abraham. A ver, si tú y yo fuéramos Abraham, estás en Ur de los Caldeos, él te llama y te dice, voy a hacer de ti una gran nación, sal de tu tierra. ¿Qué harías? Planificarías, ¿verdad? Bueno, me he dicho que es una gran nación. A ver, para ser una gran nación, por lo menos tengo que, no sé, ¿no? Ser como Gabriel, más o menos, ¿no? Cada 2 años tener un hijo y ahí quizás alcanzamos y un momento ya tenía 75 años, 80 años, 90 años. No sucedía nada. Más seco que lengua de papagayo. El hombre ya olía a neftalina. Para medir sus años ya se necesitaba carbono 14. El hombre ya estaba viejo. Y parece que todo sucede muy tarde en su agenda. Un momento, en su agenda. Pero Dios no es programable. Algunos el enemigo nos dice, ya es muy tarde. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado eso? Ya es muy tarde. Abraham, ya es muy tarde.
Abraham, ya eres muy viejo. Y encima tienes una mujer estéril. O sea, imagínate esa mezcla, viejo con una mujer estéril. Ya es muy tarde. Dile al que está a tu lado, dile, no es muy tarde. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. No es muy tarde. Y quiero decirte que Dios no necesita de tu agenda para intervenir con su propósito divino en tu vida. Yo sé que quizás a muchos aquí que tienen más edad les hubiera gustado conocer a Jesús cuando eran niños, pero hoy Dios está diciendo, no es muy tarde. Es que cometí tantos errores, quisiera que mis hijos no cometan todos los errores que yo cometí hasta aquí. Pero Dios te dice, un momento, no es muy tarde. No necesito tu agenda. No importa los años que tú tengas, tú estás aquí, Dios te ha llamado también para que seas uno de ellos. Si tú ya eres muy adulto, si tú te consideras, porque todo tiene que ver con una mentalidad, ¿verdad? Pero si tú te consideras ya muy adulto, Dios aún quiere usarte. Dios aún quiere hacer en tu vida. Dios aún quiere hacer en tu vida. No es muy tarde. O quizás es muy temprano. Una de las iglesias más fuertes que existían en la época de la iglesia primitiva se llamaba la iglesia de Éfeso. Había muchas congregaciones en aquella época, pero escúchame, una de las más fuertes que existía en aquella época se llamaba la iglesia de Éfeso. ¿Y sabes a quién Dios levanta para ser el pastor de la iglesia de Éfeso? A Timoteo. ¿Sabes quién era Timoteo? Era un jovencito, probablemente adolescente, de unos 17, 18 años. Ese era Timoteo. Y Dios lo llama para ser el pastor de una de las iglesias más relevantes que existían en aquella época, la iglesia de Éfeso. Dios no necesita tu agenda para intervenir con su propósito divino en tu vida. Dios me llamó para predicar siendo muy joven. Ni siquiera mi voz había cambiado, ¿puedes creer? Si tú escuchas una prédica mía cuando prediqué allá por el 2005, 2006, mi voz es otra. Yo estaba en proceso de, como un Pokémon, todavía en proceso de evolución. Pero Dios me había llamado. Y Él no fue caballero. Ay, yo soy caballero de caballeros. Él me llamó. Y de hecho muchas veces eso significó muchos conflictos en mi vida, porque tú sabes que cuando uno es joven, todo lo que sucede allá afuera es un imán. ¿Sí o no? Y no pienses que yo era, no sé, como Domingo Sabio, que no. Bueno, ustedes no estuvieron en Salesianos, yo estoy en Salesianos y sé quién es Domingo Sabio. No era así. A mí me atraían muchas cosas. Vamos a darle el nombre. Me gustaban muchas chicas y tenía que predicar y estaba en ese conflicto de que me gustaban las chicas y quería, y muchas de ellas no eran de la iglesia, pero sabía que tenía que predicar. Y había momentos que tenía ese conflicto en mi mente, decía, Señor, muy joven, déjame vivir. ¿Y tú crees que Dios, el caballero de caballeros, dijo, ay, hijo, perdón, disculpa? Él me llamó, punto. Él no es programable. Muy viejo, no. Muy joven, no. Y de hecho eso muchas veces implicó conflictos. Creo que ya lo conté alguna vez. La primera boda que celebré, yo estaba con mi terno de pastor y todo eso, pero yo parecía que estaba yendo a mi primera comunión, no a hacer una boda. Porque el que tenía que predicar era Pastor Luis Alberto, el pastor principal de allá en Cusco. Y me dijo, Nacho, no voy a poder ir, mañana tú tienes que viajar a esa ciudad para que tú puedas realizar esa boda.
Fue increíble lo que sucedió ese día, porque el día que yo bajé del taxi, los novios me recibieron y se enteraron que yo era el pastor, me dio mucha pena verlos, porque se quedaron con una cara de como que esta guagua va a oficializar la boda. Y Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo, le dijo que nadie considere poca tu juventud, porque yo soy el Dios no programable. Porque en el momento que menos esperas, Él puede intervenir. Y el que está a tu lado, dile: Dios no va a consultar tu agenda para bendecirte. ¿Tú realmente crees en lo que te estoy? Creo que algunos me están mirando como que no, eso le sucede al pastor nomás. No. Quiero decirte algo, tú estás sentado acá es porque hace rato Dios ya colocó su mirada sobre ti, ya fuiste. Y tú tienes dos opciones en la vida: luchar contra Dios y creer que tu agenda es mejor que la de Dios, o decir en humildad, decir: Dios, tú eres mejor arquitecto que yo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mis hijos? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres para mi futuro? ¿Dónde quieres que sirva? Señor, no tengo mucha cosa, pero esto es lo que te entrego y es lo que puedo hacer. El resto deja con Dios. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? De que cuando Dios trabaja de esa forma no programable, se luce mucho más. ¿Sí o no? Porque si Dios trabajaría con nuestra agenda, ahí no se luciría. Pero justamente porque no trabaja con nuestra agenda, sino que Él trabaja de una forma no programable, es ahí que Él se luce, como se lució en la palabra. Y quiero decirte algo: principalmente Él trabaja, Él se luce y Él no es programable, principalmente cuando Él quiere bendecirte. Escucha esto, por favor. Cuando Él quiere bendecirte. Pero tú y yo muchas veces decimos: no, pero ahora es un mal momento para ser feliz. No, pero ahora es un mal momento para tener paz. No, pero yo creo que ahora es un mal momento para ser bendecido económicamente, porque ¿cómo así un mal momento? No, es que todavía no es el momento. Quiero decirte de que justamente en esos momentos, malos momentos, es que Dios nos sorprende para querer bendecirnos. Yo sé que muchos aquí en algún área de su vida están diciendo: no, es un mal momento. No, es que creo que Dios no se ha dado cuenta que está sucediendo esto. No, ahora la crisis está terrible. No, ahora es un mal momento para esto. No, justamente en ese mal momento es que Dios quiere manifestar su gracia. Un día fueron a decirle a Jesús: Jesús, tu amigo, aquel tu amigo llamado Lázaro, era amigo de Jesús, está por morir. ¿Y sabes qué dice la palabra? No vamos a leer por el tiempo. Jesús, al saber que Lázaro estaba muriendo, intencionalmente, no se le salió de las manos, sino que intencionalmente demoró 2 días más en ese lugar. A propósito. Demoró 2 días más a propósito. ¿Y cuándo llegó Jesús a la casa de Lázaro? Yo te pregunto, ¿en un buen momento o en un mal momento? ¿En qué momento llegó Jesús a la casa de Lázaro? En el peor momento. ¿Por qué? Porque Él no es programable. Llegó en el peor momento para realizar uno de los milagros más increíbles. El hombre ya estaba casi 4 días. Para los que no saben, a los 4 días ya no estás tibio. Ya mucha cosa explotó dentro de ti, ya está terrible la cosa. Después de 4 días, en el momento más oscuro, más difícil, porque Él no es programable. ¿Sabes que nunca hubiéramos conocido este milagro maravilloso de la resurrección de Lázaro si Jesús hubiera trabajado según la agenda de Marta y María?
El problema es que tú y yo somos obsesionados con nuestra agenda. Vamos a ser sinceros, ¿somos obsesionados o no con nuestra agenda? Somos. Ay, Señor, ay, maestro. Somos así. Imagínate que Jesús hubiera llegado cuando Lázaro estaba, no sé, enfermito. Al final le sanaba de la pequeña enfermedad que él tenía, pero llegó cuando el cadáver estaba 4 días detrás de la piedra. 4 días, un cadáver. ¿Quién llega ahí? Jesús. ¿Por qué? Porque Él no es programable, porque Él no trabaja según nuestra agenda. Él no estaba consciente de la agenda. Lo estaba, pero no estaba trabajando en función a la agenda de Marta o de María. Y cuando Él llega, Marta y María le dicen: Señor, ¿para qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa promesa? No veo todavía. Es que Dios quiere mostrarnos que Él es aún más poderoso en un mal momento. Él es más poderoso en un mal momento. Con el cadáver 4 días muerto, Jesús grita y dice: Lázaro, sal de tu tumba. Milagro extraordinario. Y Lázaro sale. Momento que no esperaba. Marcos capítulo 5, verso 22. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Para los que no saben, Jairo era un líder muy importante en aquella época. ¿Ok? Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Voy a seguir hablando para que no nos gane el tiempo, pero Jairo, un hombre muy importante, llega a Jesús y le dice: ¿sabes qué? Mi hija está a punto de morir. Y es interesante que Jesús realmente escucha a este hombre, escucha a Jairo. Un momento, yo quiero que tú te pongas a pensar. Mi hija mayor tiene 6 años, entiendo más o menos. O sea, ¿qué es tener un hijo, una hija que está a punto de morir y estás delante del autor de la vida sabiendo que solamente Él puede hacer un milagro? ¿Qué es lo que tú esperas? Que Él llegue a tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que en medio del camino aparece una mujer en la Biblia llamada como la mujer del flujo de sangre, que en medio de la multitud se mete y toca el borde del manto de Jesús. Y ustedes ya saben la historia, porque yo sé que ustedes todos los días sagradamente leen sus Biblias, ¿verdad? Y dice que toca el borde del manto de Jesús y Jesús dice: alguien me ha tocado. Y dice que en ese momento salió poder de Jesús. Y esta mujer, que por 14 años sufría de algún tipo de problema, que ella sangraba, fue sanada instantáneamente. Pero un momento, Jesús: hey, Jesús, tienes que ir a la casa de Jairo porque su hija está por morir. Y tú te la estás dando de bacán aquí, sanando a esta mujer y todo ese. ¿Cómo es eso, Jesús? Rápido, taxi, Uber, lo que sea. La niña está por morir. Marcos 5:35. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. Mientras que hablaba con ¿quién? ¿Quién es ella? O sea, Jesús todavía se puso a hablar con la mujer del flujo de sangre que había sido sanada. Un momento, Jesús. ¿Cuántos estamos entendiendo que esa también es nuestra historia? Pareciera que Jesús salió de nuestra agenda, ¿verdad? No, Jesús no salió de tu agenda. ¿Sabes por qué no salió? Porque nunca estuvo en ella. ¿Y qué dice? Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta y ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Cuántos son padres aquí? Que alguien se te acerque y te diga: tu hijo, tu hija está muerta, ya no incomodes más al maestro. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Qué pasó, Jesús? Jesús es el que se quedaba con aquellos nada que ver. A ver,
voy a ser sincero, si yo hubiera sido uno de los discípulos de aquella época, yo quizás me hubiera así molestado con Jesús y le hubiera dicho: Jesús, parece que siempre te quedas con los que nada que ver. Está por morir esa niña y tú te quedas con esta mujer aquí. Jesús, tenemos que hacer muchas cosas y te la das de que, ay, vengan a mí los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Te quedas con esos que lo único que hacen es que salgan moco de sus narices y incomodan en el culto. Déjenlos allá con la pastora Nayara y olvidémonos de ellos. Tenemos cosas más importantes, más relevantes que hacer. Siempre ahí Jesús quedándose con los niños, con las viudas, con los menos importantes. Hay más relevantes. Jesús, es más, esa mujer hace 14 años está así, ni siquiera va a tener para diezmar. Vamos, la otra, Jairo es importante, él sí puede diezmar, debe tener más dinero, vamos con él. Pero Jesús no es así. ¿Y qué sucede? Ellos no sabían que Jesús aún estaba a tiempo. En medio del momento que tú estás viviendo, quiero decirte que Jesús aún está a tiempo. ¿Me has entendido? Jesús aún está a tiempo. Nada de que ya está muy viejo, nada de que está muy joven. Jesús aún está a tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces queremos que Jesús nos muestre su agenda, pero Jesús nunca nos va a mostrar su agenda. ¿Recuerdas cuando Él llamó a los discípulos? ¿Qué les dijo a los discípulos? ¿Qué es lo que les dijo a los discípulos? Muchachos, síganme. Miren, van a ver los milagros más extraordinarios. Van a haber días que van a entrar en crisis, porque los voy a sorprender. Muchachos, quiero decirles que yo no soy el líder que ustedes estaban esperando. Anoten, porque los estoy llamando y quiero que sepan de todo eso. Es más, muchachos, yo, el líder principal de esta agrupación nueva aquí en Israel, voy a morir. Yo te pregunto algo, ¿Jesús les dijo todo eso cuando los llamó? ¿Sabes qué es lo único que Jesús les dijo? Ven y sígueme, nada más. Fue lo único que les dijo. Ven y sígueme. No les dio detalles. Se enterarán de más cosas ya más adelante. Ellos ya iban a saber de más cosas, pero más adelante. Las sorpresas que iban a venir más adelante. Los factores sorpresas que iban a venir más adelante. Pero mientras tanto, ellos no sabían nada. Dile al que está a tu lado, dile: hoy Jesús solo te dice, ven y sígueme. Jesús hoy día te está haciendo una pregunta. Te está preguntando: ¿lo podemos reprogramar todavía? ¿Lo aceptamos? ¿Aceptamos que Él reprograme las cosas en nuestras vidas? ¿O seguimos muy obsesionados con nuestra agenda? Ahora, tranquilos, no estoy diciendo que no hagamos agenda. No estoy diciendo eso. Hagan sus agendas, prográmense para el año. Por supuesto que sí, no estoy diciendo eso. Pero necesitas entender que aunque vas a hacer tu agenda, muchas de las cosas que hoy dices no son las cosas que más vas a amar en un momento. Pero eso ya es tu historia con Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a repetirte esta afirmación. Una de las cosas que más vas a amar en tu vida son las cosas que no las programaste, que no las esperaste. Pero ahí está Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y que tú puedas hablar con Él y decirle: Señor, yo realmente muchas veces soy muy obsesionado con mi propia agenda y aunque puedo planificar y puedo hacer mi agenda, hoy quiero decirte, Señor, que yo quiero que tú seas el rey de mi vida, que yo quiero que tú gobiernes en mi vida.
que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como lo es en el cielo. Y Señor, yo sé que no necesitas consultar mi agenda para bendecirme. Puede estar siendo un mal momento, pero justamente en un mal momento es que tú quieres sorprenderme, porque no eres programable. Y gracias por eso, Jesús. Yo me abro a ti. Me abro a ti. Vamos, tú mismo, haz esta oración con Dios, con tus propias palabras, y dile: Señor, yo me abro a ti, me abro a tu voluntad, me abro a tu querer. Entiendo que las cosas no se dan necesariamente como yo había planificado, como yo había medido, como yo había estudiado en algún momento, pero Dios, yo me abro a ti. Yo quiero decirte esto con todo mi corazón. Si tú estás aquí es porque Dios ya colocó su mirada sobre ti. Él ya colocó su mirada sobre ti. Y quiero invitarte a que hagas algo. No luches con Dios. No luches con Dios. Todo lo contrario. Abre tu corazón, que Él te quiere sorprender. Señor, en esta tarde queremos abrir nuestros corazones y saber que tú eres ese Dios que no cambia. Sabemos que eres ese Dios que no trabaja de acuerdo a nuestro horario, al decir que es muy tarde o al decir que es muy temprano. No trabajas de acuerdo a eso, sino que tú trabajas de acuerdo a tu soberana, pero a la vez perfecta voluntad. Creemos que tú eres el arquitecto por excelencia de este universo y que tú puedes ser el mejor arquitecto de nuestras vidas. Y que aunque estemos viviendo un momento oscuro como Lázaro, que aunque estemos viviendo un momento oscuro como la hija de Jairo, aún así tú nos sorprenderás bendiciéndonos. ¿Saben? Yo siento en mi corazón que hay personas aquí que realmente se han creído la historia de que ya es muy tarde, de que ya es muy tarde para que suceda algo, que ya es muy tarde para que esa persona cambie, de que ya es muy tarde para que suceda eso en tu casa, en tu futuro. Pero hoy Dios te dice: es muy tarde para ti, pero no es muy tarde para mí. Pero no es muy tarde para mí. Estamos en las manos de Él, estamos bajo su control. Yo quiero invitarte a que si hoy tú reconoces la soberanía de Dios sobre tu vida y hoy día tú quieres hacer quizás la oración más importante de tu vida, de rendirte a su voluntad, yo quiero que en tu lugar levantes tu mano. Yo quiero orar por ti un momento. Señor, quiero orar por cada persona que está levantando su mano en este momento, porque yo sé que tú has hablado con cada uno de ellos, Dios. Como saben, la iglesia no para. Es por eso que queremos agradecer a todos aquellos que han sido parte de la obra con su generosidad. La palabra de Dios dice en Proverbios que todo aquel que es generoso nunca habrá pierde. Por eso te invito, amada iglesia, a que puedas contribuir en este tiempo con tu generosidad. Y si quieres contribuir con la edificación de la iglesia, puedes ingresar a nuestra página web que está aquí arriba.